¿Y si una sola idea pudiera cambiar tu vida? Así como la vaga, que es una semilla pequeña, quiero sembrar ideas nuevas que logren empoderar tu mente. Un espacio donde pensar diferente sea el primer paso para crecer en autoconocimiento y confianza. Aquí sembramos ideas pequeñas, pero que pueden hacer un gran cambio. Un espacio donde quiero que surjan preguntas y sus respuestas permitan repensar ideas viejas o equivocadas, de la mano de especialistas y su expertise que compartan el mismo gusto o interés, con el objetivo de conocer más de la vida y de nosotros. Yo soy Fabi Bárcenas y esto es Vagamente, sembrando ideas como semillas en tu mente. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Vagamente. El día de hoy estoy con un invitado muy especial que nos va a venir a hablar de un tema, me va a contestar una pregunta. ¿Existirá la dentofobia o fobia al dentista? Justo cuando le planteé el tema, él me decía que no estaba seguro si existía como tal, pero bueno, en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales y en la CIE 11 ya de la OMS, podemos darnos a la tarea de buscar en el manual como fobias y de ahí nos vamos al apartado de fobia específica. Fíjate que existe fobia a algunos objetos, fobia a las inyecciones, fobia a la sangre y también ahí en un apartado está fobia al dentista. Y muchas veces tiene que ver, no con la persona, obviamente, ¿no? Tiene que ver con incluso los ruidos que genera cuando vas al dentista. Primero voy a permitir presentar a nuestro invitado, que es el cirujano dentista Pedro Antonio Chico Tamayo. Muchas gracias, Pedro, por estar acá. Ok, Fabi, bueno, muchas gracias por la invitación y hola a todos los que nos estén viendo y escuchando. Bueno, yo como cirujano dentista, en realidad fobia al dentista yo no la he visto como tal. Uh-huh. Me imagino que tú sabes del tema. Si ya es fobia como tal, pues no van a ir. Exacto. Es muy complicado que acudan a una consulta dental. Uh-huh. O casi imposible, a menos que ya sea un tema de vida o muerte. Estoy seguro. Hay muchos casos de miedo, de ansiedad, que provoca una consulta dental. Y sí, claro, por muchas de esas situaciones, los pacientes no acuden o retardan más acudir a una consulta dental, lo que va a proporcionarnos que a lo mejor el tratamiento era muy sencillo y se va a complicar todavía más porque lo retardaron mucho tiempo. Sí, dices cosas bien interesantes que tienen que ver con la diferencia entre el miedo y la fobia. La fobia es una evitación en base a una angustia. La angustia es algo mayor que el miedo. El miedo, pues aún con miedo, te aseguro que muchos de tus pacientes vamos, ¿no? Así como que pues a ver cómo nos va. Pero ahí estamos en el consultorio con miedo. Entonces, la fobia va más allá. La angustia te limita, te evita. Y como bien dices, quizá, y eso habrá que comentarlo, quizá solo en el caso ya muy extremo de urgencia, como dices tú, de vida o muerte. Justo en esta semana estaba sabiendo de un caso en donde una persona tuvo un absceso. Y ese absceso, pues obviamente ya tenía tiempo, que fue creciendo, se complicó y al grado de que incluso el señor no sabía, el paciente no sabía que era diabético. Esto aumenta las posibilidades de riesgo, incluso para poder extirparle primero como el absceso, tratarlo, porque la glucosa estaba al tope, o sea, así extremo, un caso muy, muy extremo en donde dije, a esto se puede llegar incluso cuando hay una fobia. No sé ya el contexto, si hay otra fobia, pero puede llegarse a dar por evitar acudir a una consulta regular. Sí, claro, sí. Por ejemplo, esos casos en los que las infecciones dentales se complican, por ejemplo, el absceso, uh-huh. Se puede complicar a una celulitis facial, un absceso submandibular, submaxilar. En realidad, pues son infecciones que inician en un diente o una muela y se va inflamando, se va llenando de pus, pues son bacterias, hasta un punto en el que ya es muy, muy grande la infección, se tiene que controlar en un hospital, pues uh-huh. Es una urgencia, de hecho, médica. Hay que dar antibióticos, drenar a lo mejor el absceso,
y pues tratar de controlar un poquito más al paciente. Me dices que era diabético, entonces aparte se complica todavía más. Esos casos ya son de mucha urgencia. Lo ideal es no llegar a eso, Sí. Acudir pues lo más pronto posible a una consulta dental. De hecho, nosotros, todas las personas debemos acudir, o se recomienda acudir a una consulta dental mínimo 2 veces al año, cada 6 meses, para una revisión, para una limpieza dental, y que pues, el dentista esté checando que todo esté bien y que no vaya a haber ningún problema a futuro. Eso es lo ideal, eso es lo que deberíamos de hacer todos. A veces se nos escapa justo el momento en el que yo tengo contacto con Pedro. Bueno, ni siquiera fue yo directo, ¿no? Ya fue después, pero fue gracias a que mi mamá tuvo una emergencia, ahora casi una emergencia, ¿no? Se le estaba haciendo un absceso también, y bueno, tengo varios hermanos y entre todos estábamos buscando la atención por medio de, sí, para buscar un dentista así oportunamente, urgentemente, porque incluso fue fin de semana, y no nadie nos contestaba, no podíamos contactar a alguien, y salió Pedro. Pedro nos rescató en ese momento, y de ahí la verdad es que hemos tenido una experiencia muy, muy buena. Yo comentaba con Pedro y con mi familia acerca de que sí influye las primeras experiencias o los primeros contactos con los profesionales, porque eso marca como el que el miedo disminuya, el que la ansiedad de la que hablabas se sienta menos y te vaya generando confianza. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus demás pacientes? Ya yo hablé como de la mía acá, muy particular, muy familiar. ¿Tú cómo lo has vivido? Sí, mira, pues yo creo que ya como profesionistas de la salud, los dentistas, no solo deberíamos de ver los dientes, también influye mucho la persona. Un paciente, pues es un mundo, ¿no? Bueno, desde mi experiencia, cada paciente es diferente y yo trato de conocerlo primero, más por ejemplo cuando son nuevos pacientes. Hablar un poquito con ellos, desde que entra al consultorio, pues darle esa confianza de que él explique lo que le está ocurriendo, yo explicarle en el momento cada procedimiento o cada tratamiento que se le realiza. Más que nada llevarme bien, o sea, con él, o sea, porque todos sabemos que no es fácil acudir a un dentista, es súper incómodo, pues obviamente a lo mejor tenemos un poquito de miedo, de preocupación de qué es lo que me va a hacer, me va a doler, no sé, y todo esto porque pues a lo mejor alguna mala experiencia, algo que me contó el vecino, el familiar, las películas, que es súper clásico, que todos ven o ponen al dentista como si fuera una tortura. Sí. Es algo que la sociedad nos lo ha hecho así, no sé por qué, pero pues así ha pasado. Entonces, trato yo de que no sea así, de que su consulta sea lo más cómodo, o sí, lo más relajante, lo más cómodo, que se sientan en confianza, porque sí, ya de por sí es complicado. Entonces, es lo que yo trato con mis pacientes, de que se sientan a gusto, de que se sientan en confianza, que si quieren parar en algún momento me digan, me lo hagan saber, más que nada eso, y eso me ha ayudado bastante. O sea, todos mis pacientes que he tenido, prácticamente sí se han sentido, o sea, no es por echarme porras, pero sí se han sentido bien, no he tenido ningún problema. He tenido a lo mejor un problemilla, uno que otro, de que no asisten. Ajá, bueno. Pero pues eso es normal, o sea, no, a lo mejor, pues todavía nos falta ahí ponerles un poco más de confianza, pero tengo un paciente muy gracioso que es un amigo, un compañero. Ajá. Bueno, él acudió a su limpieza dental, ¿no? De rutina, y trae por ahí 2 caries. El procedimiento de las caries pues involucra un poquito primero anestesiar al paciente. Sí. Y es súper común que los pacientes le tengan miedo a las inyecciones, a las agujas. Pero bueno, yo le explico que ahorita ya hay muchas técnicas como para controlar ese miedo, esa ansiedad. Obviamente el piquete pues no duele porque ponemos primero anestesia y poquita. Confirmo.
para que pues no duela. Es un poquito molesto el líquido al entrar, pero pues nada más, es súper rápido, y ya, o sea, ya hay muchos métodos para que no duela. Y en todos nuestros tratamientos deberían de ser así, sin dolor. Es algo que el dentista nos preparan para eso, para trabajar con el dolor, porque lo vemos a diario. El paciente siempre va a llegar, o casi siempre va a llegar con dolor. Entonces es lo primero que debemos controlar. Una vez ya controlado el dolor, pues el paciente se relaja. Ay, gracias doctor, ya no me duele ya. Entonces ahí ya podemos empezar a trabajar. Es lo ideal, primero controlar el dolor. Bueno, sí, justo con lo que dices, y de verdad lo confirmo, cuando uno piensa en ir al dentista se imagina unas jeringotas, unas agujotas, por lo que hemos visto en la televisión, por lo que, sí, históricamente dicen, no, vas al dentista y ahí está. Pero es verdad, la anestesia que utiliza Pedro en particular, pues voy a hablar de él porque es como mi experiencia, es indolor, ayuda bastante, ya no sientes nada. Yo literalmente así lo puedo decir, no se siente nada después de que pasas con el hisopito. No solo es eso, antes de llegar al punto de ya con la aguja, me gustaría compartirles cómo es toda su preparación, porque influye bastante. Yo incluso, fíjate que lo retomé en una charla con unos chicos de universidad donde fui a hablar sobre el tema del dolor. Okay. Dolor en el parto. Entonces, ese dolor lo estoy equiparando un poco con los dolores que se pueden sentir con las muelas, ¿no? Pero se puede manejar de la misma manera que lo hace Pedro, que es, te sienta primero en tu unidad, tiene el respaldo para la lumbar, te sientas, enfrente tienes una pantalla que te traslada a un montón de paisajes. A cualquier paisaje que tú quieras. Sí, puedes estarlo viendo ahí enfrente. Después ¿cómo se llama eso? Yo digo un baberito, pero ¿cómo es? Puede ser un baberito, nosotros lo conocemos como campo dental, pues es para que las personas no se manchen. Sí. Coloca el campo dental y en el campo dental esparce una... Sí, es como tipo aromaterapia. Exactamente. Colocamos un spray, en este caso de lavanda, que la lavanda pues sirve para relajar a las gentes, a la persona. Y sí, me ha funcionado bastante bien. Es que sí, primero te sientes atendido, ¿sabes? Esa es como la experiencia que se siente, te sientes atendido, pero tú ya tienes el contexto, dices, es lavanda, la lavanda relaja, ya lo estoy acostando y lo estoy poniendo acá en una posición incómoda, ¿no? Incómoda para el paciente, no porque sea incómoda la silla, sino porque ya te sientes expuesto, te sientes preparado para la aguja o lo que viene. Sí, también eso de que mencionas que no incómodo de que te vas a acostar así, sino que vas a mostrar algo que normalmente no le muestras a las otras personas, que es tu boca. También por eso, no tanto el miedo, pero mucha gente le da pena, a mucha gente le da vergüenza, y no porque esté a lo mejor muy mal de su boca, sino no están acostumbrados a abrir su boca a cualquier persona. Nosotros vemos todo tipo de bocas y no nos fijamos o no juzgamos. Se nos hace completamente, pues, como, no lo quiero decir normal, porque luego sí hay bocas en muy mal estado, que no debe de ser normal, pero pues no lo vemos como algo malo, queremos ayudar a la persona. Entonces, para que no tengan pena, tampoco. Te lo dices bien, justo esa parte. Yo creí que solo me pasaba a mí, ¿no? El decir, ay, me va a ver, me va a estar diciendo así. Y luego cuando mágicamente dicen, no tienes ni una caries, no, está bien. Yo, ¿en serio? Era más como mi pensamiento de, híjole, me va a decir, ay, no, qué pena, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, tiene que ver con las experiencias anteriores, el cómo, sí, ¿sabes? Sí hay gente que te juzga, o si hay dentistas que te juzgan, por eso sí tiene que ver como esa primera impresión. Pero bueno, estábamos con el cómo prepara él, ¿no? Pone la lavanda, que quizá, entre que te relaja, pero sientes atendido, huele rico, ya estás acostado, ya estás viendo el paisaje del país hermoso que tienes enfrente, y te va avisando qué es lo que va haciendo. Uh-huh. Sabes que también se me hace excelente detalle lo de las gafas, te pone unas gafas oscuras porque la luz es muy fuerte, ¿no? La luz que utilizas. Sí, la unidad dental pues tiene una
una lámpara que pues va dirigida pues para nosotros observar bien adentro de la cavidad bucal. Sí, las gafas te cubren un poquito de la luz y sí te mantiene un poquito más como relajado. O sea, está oscuro, no te cala la luz. Y también, fíjate, lo hacemos con Otro fin. Luego hay muchas personas o pacientes que te están viendo fijamente cuando estás trabajando. Okay. Y eso sí es un poco incómodo para nosotros, porque estamos de repente y sientes su mirada súper penetrante. Okay. Entonces, bueno, a lo mejor a mí nada más, pero a mí sí me causa un poquito de pues conflicto estar viendo su mirada. No lo había pensado bien. Y estas gafas pues prácticamente no se ven sus ojos, o sea, yo nada más estoy viendo las gafas. Ajá. Ese es con doble propósito. Ok, doble propósito. Fíjate, de verdad no lo había pensado así. Dije, nos está protegiendo la luz. ¿Por qué? Porque en la técnica de mindfulness, eso es lo que recomienda para las personas que están en la sala de parto, ¿no? Es muy tensa la situación y las luces también te provocan tensión. Una, la postura. Dos, la luz acá toda intensa. Los aromas, lo que tú dices de aromaterapia, o sea, los aromas también influyen en que estés todavía más tensa. Si es una situación que te pone en un nivel de angustia o de ansiedad de por sí, por la cirugía o por el procedimiento, en este caso dental, lo mismo pasa en esta otra situación y se sugiere la luz, el aroma, incluso la música. Pedro te pone música y él no sabía que son tus cantantes favoritos, pero entonces, bueno, si está Cristian, pues vamos, a pie, acostadita, relajada y todo. Entonces, es como un todo que favorece la experiencia. Ahora, el trato, el cómo te va explicando, toma unas fotografías así en 3D, súper grandotas, que después te las enseña en la pantalla. ¿Qué dimensiones tiene tu pantalla? ¿Sabes? Creo que es debe ser unos 50 pulgadas. Okay. No sé, medianona, o sea, no es así la gran pantalla. Yo vi mi sonrisa ahí grandísima, ¿no? O sea, nunca la había visto así. Entonces, favoreció mucho que cuando me toman la foto, yo la veo ahí, no te lo había contado, pero cuando la vi ahí, me gustó mi sonrisa. A partir de que la vi ahí, me convenció porque yo le decía, es que quiero un blanqueamiento, yo ya había tenido varios procedimientos de blanqueamiento, no estaba como conforme con que no, a lo mejor ya necesito brackets, no, a lo mejor mis muelas, no, a lo mejor esto. Entonces, él me toma la foto, me la enseña ya en las 50, 30 pulgadas si quieres, pero yo la vi grandota y la vi bonita, o sea, fue como, sí, es cierto. Sí, esa es una gran ventaja de las fotografías intraorales. Les tomamos fotos a la sonrisa, por dentro de los dientes, ya ves que metemos un espejo para que se vea por dentro, y le enseñamos a los pacientes en realidad lo que tienen, sus problemas, o no problemas, o sea, prácticamente les enseñamos su boca, porque nadie, a menos que sea dentista, se va a fijar tanto en sus dientes o en su boca, y en la pantalla pues ahí les mostramos perfectamente. Obviamente tomamos una fotografía y pues le puedes hacer zoom, por eso a lo mejor viste así, pero sí, uno sí se da cuenta, así más fácil, y también se muestra el antes y después de algún tratamiento, que eso también me ayuda mucho a generar confianza en mis pacientes, porque luego si uno no sabe si le hicieron buen trabajo o mal trabajo, pero bueno, eso es otro tema. Sí, es que no hay manera de que nosotros como pacientes lo podamos comprobar. Le creemos fielmente a lo que nos dice el dentista. De verdad, es una experiencia que a mí me maravilló porque no la había vivido antes. El que a detalle te vayan explicando lo que hacen. Bueno, sí, le crees porque te lo está diciendo el doctor. Pero ya que te lo compruebe por medio de la foto, te enseña el rayos X, porque toma ahí mismo el rayos X y ahí mismo te lo enseña y te lo explicando, y después con las fotos, ¿no? Entonces es una manera, como bien dices, de generar confianza. Pero yo le preguntaba a Pedro, me acuerdo en alguna de nuestras consultas, ¿esto lo aprendiste en la universidad? ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Y él me decía... algunas cosas sí te las enseñan, por ejemplo, lo de las fotografías. Sí, es prácticamente lo que se debería de hacer en una consulta dental, tomar radiografías también. Sí. Otras cosas me las ha dado la experiencia, la hora de la aromaterapia, generar esa confianza
al paciente, también eso es más experiencia que en la escuela. Formación educativa. Que formación, porque sí, o sea, sí podrían a lo mejor dar una clase de ese tipo de situaciones, pero pues bueno, ahorita no sé si lo hagan, pero en mis tiempos no lo hacen. Eso es más que como yo he visto, cómo trabajan algunos otros dentistas con los que trabajé yo antes. Más que nada eso, experiencia. Sí, ahorita que dices, en mis tiempos pareciera que ya, hace mucho, ¿no? Pero yo ahorita que comento eso también puedo ver como la diferencia entre las generaciones. Sí me ha tocado tener la experiencia con dentistas mayores que no, ni por tantito hacen ese tipo de prácticas, y también creo que tiene que ver, no necesariamente la edad, entonces tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el gusto, ¿no? Porque también eso se siente, o sea, como que lo vas disfrutando cuando lo estás haciendo. Sí, o sea, luego a mí me preguntan, es que trabajan mucho, que no sé qué. Le digo, pues a lo mejor, o sea, pero yo en realidad no lo veo yo como trabajo, mi trabajo. Uh-huh. Así pensando yo, pues a lo mejor sí trabajo mucho o qué. Uh-huh. Pero sí, yo no, en realidad no me cuesta trabajo. O sea, sí te cansas, claro, obviamente, lo normal. Pero no me cuesta ir a mi consultorio, a atender a las personas. No me cuesta, yo lo veo, no sé si se vaya a escuchar bien, pero yo lo veo divertido. Uh-huh. O sea, a mí me gusta, o sea, me divierte, me relaja, ver a mis pacientes, platicar con ellos, atenderlos, es para mí divertido, o sea, sí me gusta. No sé si también eso yo lo transmita sin querer en mis pacientes y pues se sientan a gusto, puede ser. Uh-huh. Yo creo que, no sé si vamos súper divertidos, pero sí salimos como relajados. Realmente me ha tocado, bueno, como la experiencia de acompañar a mi mamá en el proceso, y fue como decir, bueno, por lo menos ya sabemos qué hay que hacer. Y conmigo también una sorpresa, una vez que se me quebró mi muela, yo lo viví como algo muy natural. Creo que estaba hasta como más preocupado Pedro que yo, porque decía, bueno, pues ya se quebró. O sea, hay que quitarla, ¿no? Pero jamás de verdad se alcanza a sentir como una angustia o un miedo que te impida volver. Creo que más es parte de la confianza, parte de la necesidad de sentirte incluso atendido y saberte bien atendido el que vayas dando seguimiento. Pero insisto, creo de verdad, y yo siempre lo presumo, cuando tengo oportunidad le digo, pero yo siempre lo presumo cuando hay algún evento o con mis pacientes o con gente, si no tienes dentista te puedo recomendar a alguien muy bueno, o como en esta charla con los chicos decía, es que de verdad es un ambiente, es una situación que te va generando calma, paz, pues ya estás ahí, pues ya te relajas, influye bastante. ¿Qué te dicen tus pacientes? Ya me dijiste tú cómo te sientes divertido, ya te dije yo que no, pero ¿qué te dicen los demás? Pues mira, a mí sí me agradecen, se sienten confiados, obviamente me dan las gracias. Te digo, es parte de el tratar a un paciente que ya viene a lo mejor un poquito estresado por el dolor, por la situación que está ocurriendo. Sí, como dices, salen un poquito pues ya más calmados, relajados, y lo importante es que vuelven. O sea, gracias a Dios, los pacientes que tengo sí están regresando, que eso habla bien, o sea, de que sí les gustó el trato, de que sí les gustó cómo los traté, y pues así, o sea, no... Es una forma de comprobar, justo como dices, ya cuando regresan y que te recomiendan también, exacto, okay. Sí, también eso es súper valioso, es muy bueno. Sí, hasta se siente bonito. Se siente muy padre. Te recomendó, ok. Mencionando esta parte de las experiencias, yo le decía a Pedro que, bueno, mi familia, ya por cada uno por su lado, buscaba como su dentista, ¿no? Pues como debe ser. Pero curiosamente cuando llegamos con Pedro pareciera que algo pasó, una chispa, porque parecía fila india, llegó uno, luego el otro, ¿cierto? Sí, claro, fue gracioso, porque sí, bueno, tienes muchos hermanos. Ay. Bueno, o sea, sí son algo. Y fueron sumándose a mi lista de pacientes, y estuvo divertido. Tu mamá también, claro.
y todos me caen excelente, o sea, son una familia muy bonita, la verdad. Bueno, ya saben, gracias. Pero no somos tantos, somos 4, pero bueno, ya 4 multiplicados, ¿verdad? Porque aparte ellos con sus esposas, con exacto. sus hijos, entonces sí, ya, de verdad, así literalmente, los esposos, los hijos y todos ahí. Y todo fue a raíz de una emergencia, de que primero fue mi mamá y ya de ahí fuimos viendo ya todos, ¿no? Entonces ahora es el dentista familiar, pero tuvo que ver, pues fue curioso porque cada uno por su lado tenía su dentista y tampoco es que fuéramos como tan, ¿cómo se dice? Tan constantes incluso, porque la experiencia no había sido agradable. Me estaba acordando de una de ellas, no voy a decir quién, tú sabes quién. Cuando estaba chiquita, la más chiquita, le iban a hacer, ella nació con una situación de que venía sentada en el vientre, entonces su nariz o esta parte estaba pegada a la costilla de mi mamá. Okay. Entonces eso le generó que se le deformara parte de la dentadura. Y pues bueno, ya sabíamos que tenía que ir a hacerse el tratamiento de los brackets y todo el rollo, entonces dejamos pasar, creo que eran como 6 años, a los 6 años quisimos empezar con el tratamiento, pero algo pasó, obviamente ella era una niña y algo pasó con la dentista que empezaba a no querer ir. Ya está acostada y cerraba la boca. No había poder humano que hiciera que abriera la boca. La dentista se desesperaba, se enojaba, bueno, la acompañó mi mamá, la acompañó mi papá, la acompañé yo, la acompañó así y no había poder humano. Nada más le alcanzaron a hacer el molde para, pues sí, uno de los moldes de yeso, ¿sí? Y nada más. De ahí ya se desistió, algo influyó para que la niña ya no quisiera el tratamiento. Atenderse, sí. Mira, ahí es súper complicado. De hecho, hay una especialidad en odontología que es odontopediatría. Los odontopediatras se encargan específicamente en niños. Desde que nacen o desde que sale su primer dientito hasta los 12 años aproximadamente, que es cuando ya tienen los dientes de adulto. Okay. Todos los dientes de adulto, o sea, ya no tienen dientes de leche. Los odontopediatras es una gran labor, la verdad. Yo he atendido a algunos niños, porque pues en la carrera nos enseñan a atender a niños. Sí se puede, pero hay algunos complicados. A lo mejor porque ya tuvieron una mala experiencia antes. Desde que llega al consultorio, el niño ya está súper de malas, llorando, no se deja para nada. Pudo haber sido la mala experiencia anterior o también los padres. A mí me disgusta un poco de que en general se están portando mal, ¿no? Y la clásica que les dicen, estate en paz o te vamos a poner un piquete o algo así. Entonces, okay, eso complica ya. Ya el niño ya está en su mente, va cualquier aguja o cualquier cosa que le vaya a picar. Hay muchas personas así que ya sus niños ya los están, pues, digamos, poniéndoles una mala experiencia en su cabeza. Hay muchos casos de ese tipo, entonces sí, los niños en específico, desde mi experiencia, ahí sí tienes que prácticamente explicarles todo, explicarles. De hecho, hasta cierto punto o hasta cierta edad que ellos te permitan trabajar, generar esa confianza, que ellos te digan, ok, ya puedes. Hablar mucho, platicar mucho con ellos, hasta cierto punto distraerlos con tu plática. Okay. Eso de repente, ya pasó, y ¿cuántos años tienes? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Y qué juguetes te gustan? O sea, es súper rápido. Hacer las cosas rápido, entretenerlos un poquito. Y sí, pues platicarles de todo lo que les vas a hacer, que ellos conozcan los instrumentos, que echan aire, que echan agua, y eso pues les ayuda a ellos. Te digo, a lo mejor hay dentistas que se les pasa un poquito eso, son errores que comete uno como dentista. Palabras clave que no debes de decir, dolor, okay. Inyección, ¿cuál otra? Pues sí, piquetes, cambiarlas por otras frases. A lo mejor en vez de dolor utilizar presión, molestia o fuerza.
En vez de inyección, pues cambiarle a otro tipo de palabra para que pues, los pacientes se sientan no tan, digamos, atacados. Sí, o en peligro, ¿no? En peligro. En una situación de peligro. Sí, es complicado, pues, pero qué bueno que lo dices. Sí, otra vez tiene que ver, creo, la personalidad o la preparación para atender a niños y el decir, ¿no? Bueno, tal vez yo no puedo atender a los niños mejor, ¿no? Sí, es importante también no ser todólogo. Tú puedes derivar con algún especialista cuando ya pues se te sale un poquito de las manos el procedimiento. Y pues para eso estamos en comunicación con más especialistas, claro, que pueden atender sin problema pues el problema. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de esto, también pienso como en las personas que son muy ansiosas o que de por sí tienen problemas de ansiedad, situaciones de ansiedad, perdón, cualquier consulta con cualquier especialista les puede generar aún más ansiedad. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Supongo que ya has tenido pacientes así. Sí, igual, o sea, se les explica, el especialista que va a ver, el especialista acude a mi consultorio, entonces ahí ya por sí, pues se sienten en confianza porque es mi consultorio en el que ya están acostumbrados, porque sí, cuando les toca ir a otro lado, ahí sí a veces no van o dudan un poquito. ¿Verdad? Pero si ya es en el mismo consultorio, ok, dicen, ok, yo estoy presente también, entonces eso también todavía les genera más confianza. Les explico que el especialista es muy buen doctor, que hace los tratamientos muy bien, o sea, prácticamente explicarles el tratamiento que se les va a hacer y que yo voy a estar presente y que no va a pasar nada, o sea que... No me ha tocado, ¿verdad?, tener esa experiencia que lleves a algún otro especialista y a tu consultorio, pero creo que eso incluso te hace sentir acompañado, ¿no? Sí, claro. Ya está aquí mi doctor, entonces no me va a pasar nada. Bueno, está él por cualquier cosa, ¿no? Creo que también... Sí, es que, o sea, es súper... O sea, todos los deberíamos de hacer, es normal que sientas miedo, entonces si alguien te apoya, te genera esa confianza, te vas a sentir tranquilo. O sea, pues es lo que a mí me funciona más. Ok. Y súper cuando dices que te diviertes, creo que es como te diviertes, lo disfrutas y aparte te pagan por lo que haces, eso es como... Pues sí, a quien no le va a gustar que le agradezcan de esa manera. Claro. Oye, Pedro, y cuando dices, bueno, más bien cuando estamos hablando de lo que es la vocación, platicábamos de cómo se descubre, ¿no? O cómo descubriste que eso realmente te estaba gustando, o qué sentiste cuando ya estabas ahí, que es esto. Ok, bueno, pues prácticamente desde que inicié la carrera, yo vengo de otra carrera, estudié unos semestres primero de medicina. Ajá. Pero bueno. Que van de la mano de cierta manera, ¿no? Sí, van de la mano un poquito. Estuve unos semestres en medicina y bueno, por otras cosas tuve que salirme para estudiar la mejor carrera del mundo, que es odontología, la verdad. O sea, no me arrepiento para nada. Ajá. Hace rato le estaba diciendo a Fabi que yo cuando estudiaba medicina me sentía bien, pero como si mi vida fuera gris. Eso que dijiste. Gris. Y me cambio a odontología y en ese momento es como si entrara a un mundo lleno de colores, pasto, todo soleado, arcoíris, animalitos. Oye, o sea, yo me sentí, aquí soy, o sea, de aquí soy. Esto es lo mío, así me sentí igual. No sé si a eso te refieres como que es tu vocación, yo creo que sí, o sea, pues si algo te gusta o te apasiona tanto, se te hace sencilla la vida. Yo creo que sí, y quería que lo compartiera, porque yo espero que gente que nos ve sepa cómo es disfrutar tu trabajo y cómo es vivirlo, cómo hacerlo hasta metáfora, hacerlo pintura, hacerlo arte, ¿no? Y que eso se transmite y que
y que podemos todos de alguna manera pues alcanzar eso, pensando como en los chavos, en los jóvenes que están a punto de decidir carrera. Ahorita traigo como muchos temas porque justo va a venir un invitado que me va a hablar de orientación vocacional, entonces así como que tal vez enlaza un poco el pensamiento y la idea, y justo lo confirmo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando uno realmente encuentra su vocación, creo que eso que Pedro nos acaba de pintar, ¿no? En la mente. Y está padre, pues empezamos hablando del tema que es la fobia a ir al dentista, y cómo este dentista nos habla de lo que es ser dentista, de lo que es trabajar con seres humanos, cómo tratarlos como personas, cómo cuidarlos, procurarlos. Entonces creo que bueno, todo al final está enlazado, ¿no? El hablar de las fobias a ir al dentista tiene como objetivo el decir, sí, es algo que se tiene que tratar tal vez con otros especialistas para poder llegar a la consulta. Sin embargo, no es tan cruel, no es tan malvado, no es tan negro el ir a una consulta con el dentista, y más si es con este dentista, ¿no? Ya les fuimos contando cómo es la experiencia de llegar al consultorio, cómo va siendo el proceso y cómo te lo va haciendo de una manera muy amable, muy humana, muy como él dice, como debe de ser. Pensando en los niños, pensando en cómo los niños deberían de crecer, pensando en, sí, ir al dentista es algo... Es súper divertido. Sí. Así debería de ser exactamente. De hecho, a todos se les recomienda que si tienen niños pequeños en casa o hijos, desde el primer dientito que sale a los 2 años, ya deberían de acudir a una consulta con el odontopediatra o con el dentista. No va a pasar de que a lo mejor una limpieza súper rápida al bebé, al niño, y eso les va a generar confianza, evitar esos, por ejemplo, ya traigo una caries en el diente de mi hijo, pues obviamente va a ser un tratamiento más, un poquito más, pues traumático para el niño, porque pues ya involucra otro tipo de tratamientos más, pues no sé cómo decirlo. Pues primero de más tiempo estar ahí, ¿no? Más tiempo estar ahí, que se sienta más invasivo, esa es la palabra, más invasivo el tratamiento. Y bueno, prácticamente lo ideal es la prevención, o sea, prevenir el problema antes de que vaya a ocurrir. De hecho, es todavía más barato que un tratamiento ya específico. Si se puede evitar, siempre es acudir simplemente a tus limpiezas y revisiones periódicas, para pues prevenir el problema mayor. Uh-huh. Y eso les va generando confianza desde pequeños, entonces eso ya va a hacer a una persona que no le tenga miedo o le dude de ir al dentista, le va a gustar ir al dentista. Sí, lo va a ver como parte de, ¿no? Ya del crecimiento. Leyendo como los casos de las fobias, bueno, obviamente tiene que ver con alguna experiencia traumática, ¿no? El generar la fobia, una experiencia traumática o un cuento, alguien que te haya contado algún cuento, no, alguien que te haya contado algo, va generando en tu mente esa idea de no, entonces ir al dentista es algo que tengo que evitar. Y cada que escucho la palabra dentista se va generando esta sensación de angustia. Entonces existen tratamientos para poder disminuir esos niveles de angustia y poder acudir a una consulta, pues para evitar, como decimos, ¿no? La intención siempre o casi siempre es como evitar alguna situación, alguna molestia posterior que pueden ser, ya vimos desde, pues sí, las infecciones, que pueden llegar a ser como algo muy, muy complicado. Volviendo como a esta parte de las fobias, existen, sí, pero no todos tenemos fobia al dentista. Quizá podemos decir que tenemos miedo al dentista, pero no todos tenemos fobia. La fobia es algo que de plano evita el contacto, evita el acercamiento, en este caso con el profesional dentista. Pero bueno, el que tengamos miedo también es normal, y más porque no sabemos a qué vamos, y ya como nos explicaste,
no lo había visto así, yo te decía, pensé que solo yo, ¿no? El temor a exponer tu boca así abiertamente a alguien más, ¿no? O sea, no cualquiera tiene razón, entonces también eso, como todo lo que vas pensando tú previamente, que te dices, ay, no, mejor me espero, no, mejor para la otra, y la otra a veces es una urgencia. Y esa es una, también el ruido a los Sí. instrumentos que nosotros utilizamos en el consultorio, pues sí, también genera un poquito de miedo, de ansiedad. Ya hay también, o sea, la tecnología sí nos ayuda un poquito, ya hay instrumentos muy silenciosos. Sí. Yo no me acuerdo que tú los tengas muy ruidosos, fíjate. Sí, no, pues en realidad no, ya no son ruidosos así como antes de que la máquina, ya son más silenciosos. Lo que sí, pues todavía no hay es la anestesia sin inyección, eso sí todavía no hay, pero de hecho ya hay jeringas de electrónicas que depositan el líquido muy lentamente, casi imperceptible. Eso nos ayuda bastante. Pues sí, o sea, tener en el consultorio herramientas para relajar, que el paciente se sienta muy cómodo. Es parte de lo que nos ayuda a evitar las malas situaciones o las situaciones traumáticas en una consulta dental. Sí, estoy tratando de recordar de verdad, es ya muy mínimo el dolor. La anestesia que se utiliza previa a la inyección es muy buena. El piquete, por así decirlo, es casi imperceptible. No sé si ya has utilizado conmigo esa ¿cómo dijiste? La electrónica. No, ¿verdad? Tú utilizas la granota. Pero no se siente, o sea, realmente, bueno, se siente, más bien, se siente, pero no es traumático, sí, no es doloroso. No. Bueno, ahí también, o sea, entra un poquito mucho la mano, o sea, ok. O sea, tienes que tener buen tacto para hacerlo lento, entre más lento, sí, pues entre más lento, menos duele el anestésico a la hora de entrar, de infiltrarse. Pero sí, pues, digo, también está esa herramienta electrónica que está muy padre. Que yo creo que ya no tardo en comprarla para algunos pacientes que tienen un poquito más de temor a esa jeringa. Sí. Porque sí, la verdad es un poquito fea. La jeringa que utilizamos se llama Carpool, pero pues es parte de nuestros instrumentos. Y lo que tiene que ser. Ok, bueno, como pensando en que también la imagen que tenemos, ¿no? Esa jeringota o esa agujota va a entrar en mi boca, bueno, puede ser que ni siquiera lo tengamos que ver, y al momento de que lo hace Pedro, sí, no había pensado, pues sí, es que lo haces, debe tener cierta técnica o cierta forma como para que no duela. Y me gustó lo que dijiste que te enseñan en la escuela. De los principales objetivos es manejar el dolor. Entonces, si tú ya vas con esa mentalidad, con ese aprendizaje desde la escuela, pues creo que pues ya tú lo vas perfeccionando, y lo has perfeccionado muy bien ya en tu práctica. Eso está padre. Sí, está padre, porque pues es con lo que manejamos a diario, el dolor, prácticamente. Muy pocas consultas, que debería de ser todas, acuden a una consulta de revisión o periódica sin ningún tipo de molestia. Son la mayoría las que se manejan por dolor, que mucha gente pues ya va cuando le duele. Entonces eso es lo que nos enseñan a manejar el dolor. Quitar el dolor, y a partir de ahí vemos que platicamos con el paciente, realizamos el tratamiento, y ese es el protocolo más o menos. Nada más como otra vez comentario breve sobre mí, como no sé, malamente, pero es como la experiencia que tengo para compartir. Justo cuando dices del dolor, yo estaba a punto, tuve dolor, pero fue disminuyendo, y luego le pedí a consulta y no coincidíamos en los espacios, en los tiempos. Entonces el dolor fue desapareciendo, pero yo llegué a pensar, pues ya no me duele, pues yo creo que ya no es necesario que vaya, y tómala. Cuando al fin voy, resulta que ya había pasado lo del dolor, pero pues ya la fractura ya estaba como tal, ¿me entiendes? Entonces es como tratar de decirles, no necesariamente si ya no hay dolor, dejemos pasar la consulta, más bien ya estuvo el dolor o ya hay una molestia, mejor vámonos rapidito a atender para que nos puedas decir qué es lo que
lo que ocurre o lo que ocurrió. Sí, el dolor dental es raro, es chistoso. Hay veces que llega a doler bastante y de hecho no te deja dormir, y al otro día puedes amanecer como si nada y deja de doler un tiempo. Y pues ahí las personas, bueno, ya no me duele, entonces deja de ir, pero pues en realidad el problema sigue ahí. Posteriormente va a regresar el dolor, a lo mejor un poquito más fuerte, o a lo mejor ya no se va a quitar. Entonces sí, no hay que dejar pasar cualquier molestia que sientan en sus dientes, en su boca. Sí es mejor acudir antes que ya cuando ya es inevitable el dolor. Ok, sí. Confirmo también esa parte, el dolor es como raro, como dices, pero sí es importante. Si ya te dio, pues mejor insístele a Pedro para que te vea, porque después te llevas una sorpresa. Bueno, y evitando, o más bien tratando de evitar que sea una experiencia negativa, que tengamos que llegar a una emergencia o que tengamos que pues caries, que tengamos que perder alguna pieza. Para eso es necesario saber cepillarnos bien, y justo también me quedé muy sorprendida cuando Pedro me enseña de una manera muy didáctica, muy amable, lo del cepillado, porque te lo pueden contar, te pueden decir, hey, te cepillas así, lo haces así y agarras el cepillo, pero contadito es diferente a que te lo estén enseñando aquí con unos dientotes y con un cepillote. Entonces quiero pedirle de favor a Pedro que antes de concluir, o bueno, como parte de la conclusión, que me ayude a explicar a toda la gente que espero nos esté viendo y que le sea de mucha utilidad esta charla, el cómo nos debemos de cepillar los dientes en cuanto a formas, tiempos, fuerza, ¿no? Como todo lo que él nos puede explicar, que debemos de saber todos desde chiquitos. Claro que sí. Por favor, Pedro. Gusto. Mira, de hecho traje un compañero, un pacientito. Aquí está, nuestro paciente. Bueno, se llama Tipodonto, pero bueno, es para explicarles un poquito la técnica de cepillado. Hay muchas técnicas de cepillado, pero dependiendo de qué tipo. Por ejemplo, en pacientes pediátricos, en niños, es una forma diferente. En pacientes que tienen brackets también es otra forma diferente. Pero yo les voy a explicar prácticamente la general para una persona sin brackets, adulta, cómo debemos de cepillarnos para prevenir enfermedades en las encías y pues a lo mejor también caries, que son las dos más comunes, caries y la gingivitis, que es la inflamación de las encías, que va acompañada de sangrado. Esas son las dos enfermedades más comunes en boca. Bueno, vamos a empezar. Para empezar también es importante elegir un buen cepillo dental. El cepillo dental tiene que tener ciertas características. Bueno, este es un cepillote, pero bueno, en su centro comercial, en su supermercado más cercano van a encontrar uno ideal. Las características ideales son un mango recto, que sea ergonómico, que lo puedan agarrar bien. En la parte de la cabeza tiene que ser una cabeza pequeña con cerdas suaves o extra suaves. Las cerdas duras no nos sirven para nada, nos van a dañar mucho los dientes y las encías. Antes había no le quiero hacer mala publicidad a algún cepillo, pero bueno, antes había un cepillo con las cerdas súper duras y la cabeza súper aquí grande. Ese cepillo pues en realidad no sirve para nada, no. Mucha gente dice que para cepillar los tenis, pero no. Entonces cepillo ideal es mango recto, ergonómico, cabeza pequeña y con cerdas suaves o extra suaves. Ese es otra cosa también, que las cerdas sean uniformes, del mismo tamaño y de la misma forma. Ya ves que luego hay algunos cepillos que tienen formitas o de plástico o así. Esos tampoco nos sirven, entonces tienen que ser cerdas suaves, de la misma forma y del mismo tamaño, ¿va? Y bueno, la técnica del cepillado se le tiene que explicar a todos los pacientes de primera vez, o que acuden a consulta primera vez, porque bueno, no a todos nos enseñan a cepillarnos correctamente los dientes. Hay veces que solo nos cepillamos súper rápido, como Dios nos dio a entender. Entonces pues no es lo ideal, ¿va? Hay que dividir nuestra boca en 4 partes
Yo les digo que siempre hagan una línea media y ya pues ya tenemos un lado, otro lado, tercer lado y cuarto lado, ¿va? Van a colocar el cepillo de esta manera, en 45 grados, donde empieza la encía y el diente, y de ahí van a hacer un movimiento de barrido hacia abajo, ¿ok? Esta es la técnica más sencilla que hay y es bastante buena, ¿ok? Yo les digo que siempre empiecen de la parte de atrás hacia adelante. Entonces colocamos el cepillo y hacemos un barrido hacia abajo. Los dientes de arriba siempre van hacia abajo el barrido, ¿ok? Ahí pasamos, llegamos a la parte de enfrente y pasamos hacia el otro lado, igual. Colocamos el cepillo y barremos hacia abajo. En realidad no tiene que ser muy fuerte, es simplemente una buena técnica y que lo pasen varias veces. Y ustedes van a sentir que ya limpiaron en la superficie de los dientes. Y bueno, terminamos la parte de enfrente y es súper importante la parte con la que mordemos, las muelas. Las muelas sí puede ser el cepillo en un movimiento de va y ven o en círculos. Las dos son correctas, ¿ok? Yo en específico lo utilizo de manera circular, pero pues las dos son correctas, ¿va? Okay. Y por dentro, las caras de los dientes de por dentro hay que cepillarlas igual de la misma manera hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Y los dientes de enfrente, el cepillo cambia un poquito, se va a colocar de esta manera, como vertical, para poder hacer esto. ¿Ok? Y bueno, ya terminamos la parte superior. Ahora vamos con la parte inferior, que es prácticamente lo mismo, solo que el movimiento que va a cambiar va a ser hacia arriba. ¿Ok? Me voy a colocar de esta manera para que se me haga más cómodo. Sí. Colocamos el cepillo y hacemos el movimiento. Vamos a hacer así. Colocamos el cepillo y el movimiento pues es hacia arriba, ¿no? El barrido hacia arriba. ¿Sí? Las campanas, abuelo. Ya es hora de ir a misa. Sí. Igual, las muelas va y viene o en círculos y por dentro hacia arriba, ¿ok? Y los dientes de enfrente, el cepillo vertical para poder hacer esto. Igual, del otro lado, hacia arriba. Es que no soy zurdo, perdón. De esta manera. Y dientes de enfrente de esta manera. Ok, al final también es muy importante cepillar la lengua. Aquí también se nos quedan muchas bacterias, entonces hay que cepillarla hacia afuera también. Ok, puede ser con el cepillo, venden unos limpiadores de lengua en las farmacias. Okay. O también yo les digo que con una cuchara es bastante útil. Una cuchara, raspar la lengua hacia afuera y pues así sacamos también muchas bacterias de nuestra boca. Esa es la técnica más fácil y la que más se recomienda para cepillarnos los dientes. Debería de durar mínimo 2 minutos. ¿Okay? El cepillado dental debe de durar mínimo 2 minutos. De ahí se pueden extender a lo mejor hasta 5 o 6 minutos. Pero hay que hacerlo en no menos de 2 minutos. Lo que querría decir que a lo mejor lo estamos haciendo mal o que nos está faltando alguna zona por cepillar. Ok. ¿Ah? Muy bien, muchas gracias. Ya, así o más claro, ¿no? Todavía. Bueno, Pedro, pues agradecerte mucho que hayas aceptado venir a hablarnos de este tema que creo que todavía nos podemos llevar un buen rato, ¿verdad? Con toda la experiencia o tus prácticas que has tenido ya. O experiencias, ¿no? También hay por ahí algunas bastante chistosas, pero bueno, es parte de... Sí, me imagino. Bueno, y esperando que toda esta información o este pequeño diálogo que tuvimos hoy contigo sea de beneficio para alguien que pueda bajarle un poco la angustia, la ansiedad de ir a una consulta, será fenomenal. Yo les digo, no es que salgas riéndote, pero sí sales más relajado. O, bueno, sí sales riéndote. Estoy segura de que llegas como con la tensión, con la angustia de no saber qué es lo que puede salir ahí si traes dolor o molestia,
pero al salir ya sales más relajado con la explicación que te va dando Pedro. Entonces, muchísimas gracias por venir, Pedro. Ojalá que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Vagamente. Te agradezco y pues bueno, por ahí nos vemos pronto. Muchas gracias hoy por invitarme. Ojalá nos sigamos viendo aquí, a ver, con otro tipo de charlas. Sí. Será divertido. Claro que sí. Pues nada, o sea, sí, invitarlos a que cuiden sus dientes, su salud bucal, que acudan a una consulta dental periódicamente. Les digo, o sea, lo ideal es cada 6 meses, que encuentren a ese dentista indicado para ustedes, con el que tengan confianza, que es súper importante, de ahí no van a salir. Y pues que vuelva esa sonrisa a ustedes, o sea, que si a lo mejor les da un poquito de angustia no enseñar bien su sonrisa, por alguna otra situación, también a eso nos dedicamos, a devolver esa sonrisa de las personas, sí, que se sientan confiados de sonreír, de hablar, de besar, de comer a gusto, es parte de nuestro trabajo. ¿Va? Muchas gracias. Y bueno, es momento de recordarles que estamos en YouTube y estamos en Spotify. Si se pueden suscribir, nos ayudarán mucho a seguir teniendo este tipo de... like. Darle like, estar ahí pendientes. El podcast sale los miércoles a las 8 de la mañana, un miércoles sí y un miércoles no, cada 15 días. Y bueno, en Spotify, si nos pueden apoyar con comentarios o con 5 estrellas, estaría genial. Esto fue Vagamente, sembrando ideas como semillas en tu mente. Adiós. Adiós.